Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi grupo va a presentar sobre la regulación de la sociedad bajo el derecho romano. Los integrantes son Miguel Saba, Vanessa Herencia, Robert Pérez y Alexandra Tafur. Hablar de sujeto de derecho es hablar de la persona, tanto al individuo como persona física, como al ente social, que es la persona jurídica. En Roma se indicaba que eran sujetos de derecho todas aquellas personas que pueden tener derechos y ejercerlos. Es decir, todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Tenemos por ello dos clases de personas, las personas físicas y las personas jurídicas. Ahorita voy a proceder a hablar de lo que es la persona física. En el derecho romano, el sujeto de derecho únicamente era el pater familias. Este ocupaba en la sociedad 3 estatutos jurídicos, los cuales voy a indicar: el status libertatis, que estaba dividida entre los individuos libres y los esclavos. Los primeros eran los únicos que podían adquirir la condición de ser sujeto de derecho o persona física, disfrutando del ejercicio de todos sus derechos, sea contraer matrimonio, poder ceder sus bienes mediante testamento o sufragar, ¿no? Tenían derecho a votar o a desempeñar cargos públicos en general, mientras que los esclavos no gozaban de ningún derecho, dado que eran considerados objetos del derecho. En el status civitatis era el hombre libre, el hombre nacido en Roma, y el ser ciudadano romano le conllevaba el ejercicio de todos sus derechos. Igualmente, este podía perder la ciudadanía si tenía alguna condena judicial, alguna renuncia voluntaria por adquirir otra, o por una caída en esclavitud. También tenemos el status family, que se trata de la situación del hombre libre y ciudadano romano con respecto a la familia, es decir, el sui iuris o el alieni iuris. El primero significa que sobre él no ejerce nadie un poder dentro del grupo familiar. Todos los demás miembros del grupo familiar son considerados los alieni iuris. Las personas jurídicas, en este caso, en el derecho romano se concedió la categoría de persona y por tanto le otorgó capacidad jurídica a determinados entes. De ahí la denominación de persona jurídica, para diferenciarla de la persona física, que era el individuo libre. Bajo la denominación de persona jurídica había también que distinguir a los universitas personarum. Son aquellos que estuvieran integradas por agrupaciones de personas que se unían para llevar una actividad en común. Los universitas rerum son aquellas que estaban integradas por una masa de bienes que el ordenamiento jurídico romano le otorgaba. Y le otorgaba la categoría de persona jurídica, como es el caso de fundaciones o herencia yacente. Hablar acerca del estado de familia en Roma. El fundamento del Estado romano era la familia. La definición de Ulpiano sobre la familia, desde el punto de vista de las personas como desde el punto de vista del patrimonio, mostró las distintas instituciones que en ella se desarrollaron. Ello ha permitido que a lo largo de los siglos se dicen reformas jurídicas acorde con los cambios sociales, políticos, jurídicos y culturales que Roma sufrió, pero sin alterar su concepción primordial, esto es, que el pater familias es el origen y el fin del grupo familiar. La familia romana fue una institución de la antigua Roma presente en el ámbito social y jurídico, que estaba compuesta por todos los que vivían bajo la autoridad del pater familias. Este era el hombre romano que no dependía de nadie, sui iuris, y de quién dependían los demás, alieni iuris. No importaba que estuviese soltero o casado, ni su edad. Usualmente era el miembro más anciano de la familia, cuya posición se sostiene sobre la base de la patria potestas, que es el poder reconocido sobre los hijos, la dominica potestas, que es el poder sobre los esclavos, y la manus, que tiene como destinataria a la mujer. Es importante mencionar que la mujer nunca podía ser cabeza de familia. La tutela, según Servio, es un poder dado y permitido por el derecho civil sobre una cabeza libre para proteger a quien, a causa de su edad, no puede defenderse por sí mismo. La tutela no es una fuerza ni potestad, sino un derecho, y por el solo hecho de ser sui iuris, no todas las personas son capaces. Algunas son incapaces, bien por falta de edad, por razón de sexo, considerando
a las mujeres en el derecho antiguo estaban en tutela perpetua por locura o por pródigos. En los dos primeros casos se les asiste a un tutor y en los dos últimos se les nombra un curador, lo mismo que al menor de 25 años. Clases de tutela. Tutela legítima, asignada a los agnados y gentiles. La tutela testamentaria, que debía ser señalada nominativamente y en forma imperativa, y el heredero también podía ser nombrado tutor. Y la tutela dativa, que tiene lugar cuando no hay tutor testamentario ni legítimo, o cuando hay necesidad de nombrar un tutor certae causae. La tutela cesa por muerte, esclavitud, pérdida de ciudadanía o cambio de familia o cuando el pupilo llega a la pubertad. La curatela era la protección de patrimonios necesitados de vigilancia por incapacidad de su titular. Tenía sus clases. Eh, la cura furiosi, donde la ley decemviral decidió que el loco sui iuri y puer se sometiesen a una curatela legítima de los agnados. El cura prodigi consideraba pródigo a aquella persona que era capaz de llevar cuenta y límite de sus gastos. El cura mentecapti, que eran los disminuidos en su capacidad. Y la cura minorum 25 annis, que se estableció porque la posibilidad de que pudieran rescindir los negocios celebrados por menores de 25 años cuando hubiesen sido engañados. Sobre los derechos reales y sucesorios. Para entender un poco sobre los derechos sucesorios, primero tenemos que entender sobre los derechos reales. En el vocablo romano, la palabra cosa era res, para indicar que todo aquello que era material o objeto podía estar usado como objeto de derecho. Se puede hablar de su clasificación como res intra patronium, que son los bienes económicos de los particulares, es decir, los propios, el res extra patronium, que son los bienes no particulares, los comunes. Centrémonos en el res extra patronium. El res in commercium, lo comercial, y el res extra commercium, que es lo no comercial. Ahora centrémonos en el res extra commercium. Estamos hablando del res humanim iuris. ¿Qué quiere decir esto? Son las cosas naturales, como el agua, el sol, el aire, y el res divini iuris, que son las cosas divinas, las cosas religiosas, los instrumentos que se utilizaban para los rituales y las misas. Ahora, hablemos un poco de los derechos sucesorios. No se podía heredar nada que tenga que ver con el res extra commercium. La sucesión era una ficción jurídica mediante el cual en Roma generaron para que las pertenencias de los fallecidos fueran heredadas por alguna persona de su patrimonio. Estas podían ser de manera particular o universal. Para el derecho romano existían dos grandes diferencias: la herencia y el bonorium possessium. En la herencia está relacionado con el derecho civil. Se relaciona también con la hereditas y el heres. Hereditas, la herencia, lo que se deja. Y heres es el heredero a quien se lo deja. Se podía dejar a las personas que el muerto quería mediante un poder escrito. En el bonorium possessium es el derecho pretorio para los no ciudadanos. ¿Quiénes se llamaban no ciudadanos? Eran los extranjeros. El pretor determinaba que dejaba la herencia debido a que, como ya les expliqué, se consideraba que el titular no era ciudadano. Esto también se relaciona con el alio intestato, que es sin testamento, y tiene mucha relación con el tema del pater familias. Yo voy a conversar, compañeros, acerca de las obligaciones y contratos en el derecho romano. Los romanos lograron un gran desarrollo en el ejercicio de su derecho. Uno de sus más principales logros fue la creación de la teoría de las obligaciones. Los contratos o convenciones sirvieron para arreglar las relaciones comerciales entre las personas, facilitando así el crecimiento económico de Roma. Pero primero vamos a hablar de las obligaciones. Una obligación era un vínculo establecido por el derecho que nos obliga a cumplir una determinada conducta. Según Justiniano, la obligación es un vínculo de derecho formado según nuestro derecho civil y que nos obliga a pagar alguna cosa. Dentro de los elementos de la obligación tenemos al sujeto activo, que es el acreedor, es el que exige el cumplimiento de una prestación,
Y el sujeto pasivo, que es el deudor, es el que cumple con dar al acreedor. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones para los romanos? Uno, y el más importante, el contrato, que era acuerdo de voluntades entre las partes para tener un objeto y producir obligaciones civiles. Dos, el delito. Todo acto ilícito era castigado con una pena. Tres, el cuasi contrato. Se asemejan a los contratos, pero no lo son, porque les falta la convención, el acuerdo de las partes para producir la determinada obligación. Cuatro, los cuasi delitos, que son hechos ilícitos, pero que no están clasificados como delitos. Y cinco, otras fuentes, es decir, pactos, leyes, sentencias y declaraciones unilaterales. Muy bien, ¿y qué decían los romanos con respecto a los contratos? El contrato era entre los romanos toda convención destinada a producir una obligación. Por ejemplo, al finales del imperio con Justiniano, el simple pacto no bastaba para crear una obligación civil. El derecho civil solo reconocía la obligatoriedad si ésta estaba acompañada de ciertas formalidades que dieran fuerza y certidumbre al consentimiento de las partes, para así evitar pleitos y encerrar los límites precisos de las voluntades. Estas formalidades consistían en palabras solemnes, menciones escritas y remisión de una cosa hecha por una de las partes o por la otra. Entonces, ¿cuáles eran las clases de los contratos para los romanos? Tenían ellos una división de 4 tipos de contratos. El primero eran los contratos verbales, ¿ok? Los cuales estaban acompañados, por ejemplo, de palabras solemnes. 2, los contratos literis o literales, que exigían menciones escritas. El tercero eran los contratos en re, que son imperfectos, solo lo son cuando se le ha entregado una cosa o un objeto al deudor. Y finalmente estaban los contratos formados solo por consensus, donde solo existe el acuerdo entre las partes, como por ejemplo la venta, la sociedad, el mandato y el arrendamiento. Toda convención que no figure en esta enumeración que daban los romanos no es un contrato, pues no produce obligatoriedad civil entre las partes. El tema que nosotros hemos abordado, como se pueden haber dado cuenta, es bastante amplio. La regulación de la sociedad bajo el derecho romano nos ha heredado importantes aportes al derecho actual. Si bien es cierto, se han mantenido muchas de las formas, como los sujetos de derecho, la misma familia, los derechos reales sucesorios, las obligaciones y los contratos, estos han evolucionado de tal manera que permiten actualmente desarrollar un derecho lo más justo posible y, y que regula nuestra sociedad de tal manera que se llega a cumplir el fin del derecho.